Piratas, Henry Avery. Siempre me ha atraído el mundo de los piratas con sus fantásticas leyendas y sus sorprendentes aventuras a lo ancho de los mares. Así que he decidido iniciar un viaje para descubrir la verdad sobre algunos de los piratas más famosos de la historia. También llamado el Archipirata, Ben el Largo o el Capitán Bridgman. En esta ocasión vamos a conocer a Henry Avery. Henry Avery ha sido uno de los piratas que más éxito ha tenido en sus asaltos. Posiblemente porque era un hombre sanguinario y despiadado. Asombrosamente, Avery tardó menos de un año en convertirse en el pirata más poderoso del mundo. Una brutal revuelta dio lugar a una de las leyendas más conocidas de todos los tiempos, y él mismo consiguió pasar a la historia. Henry Avery nació en Plymouth en 1653. Su padre era posadero, pero quería que su hijo fuera un letrado. Sin embargo, a Henry no le interesaba el aprendizaje académico y se enroló en un barco. Empezó trabajando para la Marina Real como guardiamarina. Su historia se vuelve interesante cuando, alrededor de los 40 años, se convierte en segundo oficial en una misión corsaria lejos de Bristol. Navegaba en un barco llamado Charles. Los corsarios estaban avalados por el Estado. Les permitían atacar los barcos de países rivales a cambio de una parte del botín. Pero, ¿por qué Avery, un legítimo corsario, se convirtió en un criminal sin ley? El historiador Ed Fox comparte mi fascinación por los piratas y nos hemos reunido para hablar sobre la carrera de Avery y su traición posterior. Henry Avery es posiblemente uno de los piratas más famosos. ¿Cómo empezó todo? Avery era un corsario y en cierto momento partió rumbo a las Indias Occidentales. Iba a luchar en nombre de España. ¿Lucharía por España? Así es. ¿Por los españoles? Para España y contra Francia. En esa época, hacia 1690, los franceses eran nuestros enemigos y los españoles estaban luchando contra ellos. Así que los apoyamos, eran nuestros aliados. Avery y sus hombres embarcaron en el Charles rumbo al oeste de España, donde anclarían antes de zarpar hacia las Indias Occidentales. Sin embargo, esto nunca llegó a ocurrir. Permanecieron en el mismo lugar varios meses, hasta que la tripulación empezó a alborotarse. Se quedaron en La Coruña, en España, durante 8 meses. Y estuvieron esperando por varias razones, para que les suministraran provisiones, les repararan el barco y ese tipo de cosas. Mientras estuvieron allí, ningún marinero recibió la paga, así que, después de 8 meses, se amotinaron. Avery sabía que la moral de los hombres estaba baja, así que les reunió y se ofreció para liderar el motín. Sin duda era un líder nato porque rápidamente convenció al grupo para tomar el control del barco. ¿El capitán no hizo nada para calmarlos? Era muy poco lo que podía haber hecho. Los marineros llevaban 8 meses sin cobrar, así que a menos que tuviera un saco lleno de dinero, no hubiese logrado convencerlos, y tampoco contaba con apoyo suficiente para imponerse por la fuerza. Solo tenía 15 o 16 seguidores, y Avery tenía más de 100. Henry Gibson era el capitán del Charles y casi siempre estaba ebrio. Una noche, después de beberse un odre entero, despertó rodeado por Avery y sus hombres. «Tengo que comunicarte algo», gritó Avery. «Ahora soy el capitán de este barco». Y señalando a los demás hombres dijo: «Voy a Madagascar con la intención de hacer fortuna y estos hombres se unirán a mí». «Es un motín», bramó Gibson. «Os colgarán por esto». «Puede que me cuelguen», dijo Avery, «pero no por un motín. Cuanto más hablamos, más lejos estamos de la costa y más tiempo estarás a la deriva. Dejaré que te lleves tu ropa, pero el resto es mío. Además, no irás solo en el bote». Bajaron a Gibson del barco y los hombres que le eran fieles se fueron con él. Avery y el resto de la tripulación, junto con marineros de otros barcos, se hicieron a la mar. Esta vez como piratas. Para un segundo oficial fue un movimiento audaz adueñarse del barco en una misión corsaria.
todo aquel que organizaba un motín era condenado a la horca. Pero para Avery valía la pena arriesgarse. En una noche había pasado de segundo oficial corsario a capitán pirata. Se puso al mando de la tripulación y del barco del capitán Gibson. Lo primero que hizo fue cambiar el nombre de la embarcación, Charles. Sería de esperar que le diese un nombre sangriento, pero por alguna razón le bautizó Fancy, lujoso. Un hombre elegante, ¿no? Sí, era común rebautizar los barcos. Este era un barco enorme. Exacto. Armado con 40 cañones. Era claramente un barco de guerra. Muchos de los barcos piratas eran mercantes o pequeñas embarcaciones de comerciantes. Pero el Fancy era un barco de guerra fuertemente armado que además contaba con una tripulación muy experimentada. Pusieron rumbo a Madagascar. En el camino saquearon 3 barcos holandeses y, aunque fuese una traición, también 2 británicos. Una vez en Madagascar consiguieron suministros frescos y más armas y se unieron a otros piratas. Avery fue un pirata muy importante, ¿no es así? Sin duda, uno de los más importantes de su tiempo. El hecho de que empezara con un barco tan poderoso le ayudó mucho. Desde el principio fue un pirata muy respetado. Y cuando otros piratas se unieron a él, era lógico que Avery asumiera el mando, porque poseía el barco más grande. Su embarcación era más potente que los otros 3 barcos juntos. Y en un espacio corto de tiempo se convirtió en el pirata más famoso. Así es, Aunque ya era algo mayor. tendría unos 40 años. Sí, eran muchos. Comparativamente era mayor. Incluso para ser marino, la mayoría rondaban los 20 o los 30, y algunos eran adolescentes. Pero tenía mucha ambición. Sí, sin duda era ambicioso. La banda de Avery constaba entonces de 4 barcos: el Fancy y las nuevas incorporaciones, el Pearl, el Portsmouth Adventure y el Amity, capitaneado por el terrible pirata Thomas Tew. Después de apropiarse de una fortuna de más de 100.000 libras en su carrera como pirata, Thomas Tew se había retirado, pero no pudo resistirse a una aventura más. Por entonces, Avery había reunido un extraordinario arsenal y una buena tripulación. Solo pensaba en los barcos que podría saquear. Con su nueva flota, Avery tenía fuerza suficiente para atacar a los convoyes de los peregrinos. Navegaban hacia la Meca por el Mar Rojo, entre la India y Oriente Próximo. En esos barcos iban peregrinos y comerciantes muy ricos. ¿Buscaban transporte? Efectivamente, los que volvían llevaban las ganancias conseguidas en la Meca. Eran los beneficios de sus negocios, así que a bordo había mucha riqueza. Los barcos iban repletos de tesoros. Era el momento de asaltarlos. Después de varios días, los hombres de Avery divisaron un barco indio, el Fateh Mohammed. Era un barco mercante y formaba parte de un gran convoy que resultó muy prometedor a los ojos de Avery. Tras una corta persecución, Avery y sus hombres capturaron el Fateh Mohammed. A bordo había oro y plata por valor de 50.000 libras, unos 7 millones de euros al cambio actual. Pero durante la lucha, Thomas Tew murió. Un cañonazo le atravesó el abdomen. Deseosos de un tesoro mayor, Avery y sus hombres esperaron la llegada de otro barco de peregrinos. Y poco después fueron recompensados con un barco más grande. Iba a ser el botín más cuantioso en la historia de la piratería. El barco, el Gansaaway, pertenecía al Gran Mogul, el emperador de la India. Iba cargado con tesoros, pero también contaba con 40 cañones y 400 rifles para defenderse contra los ataques enemigos. Rebautizado como el Gansway por los piratas ingleses, el Gansaaway iba a ser un barco muy codiciado. Podrían haber vencido a Avery. Era un barco muy potente. Sí, deberían haberlo hecho, pero Avery contaba con su flota, que era ideal para este propósito. Y también tenía un barco fuertemente armado que podía situarse estratégicamente y bombardear al Gansway. Los otros barcos, más pequeños, eran bastante rápidos y maniobrables.
Y además contaban con mucho armamento, así que Avery los envió contra el Gunsway para que lo molestaran y atosigaran, mientras él se colocaba con el Fancy en la mejor posición para disparar. Otra cosa a su favor es que los piratas eran hombres habituados a luchar. Eran despiadados, mientras que los tripulantes del Gunsway eran marinos mercantes. El barco llevaba armas como prevención, pero los hombres no esperaban tener que luchar. Ni siquiera estaban entrenados para hacerlo. Los piratas empezaron una lucha a larga distancia con los cañones y uno de los primeros disparos de Avery dañó el mástil mayor del Gunsway. Para empeorar las cosas, un cañón del barco indio explotó en cubierta y devastó la nave. Avery aprovechó la circunstancia para enviar las chalupas y contraatacar. Después de 2 horas de lucha, los tripulantes de las chalupas abordaron el Gunsway por cada extremo. Avery y sus hombres se unieron a la lucha, animados por los tesoros que podían encontrar. En el barco, Avery encontraría cantidades de oro y plata jamás vistas. Pero fueron los violentos crímenes cometidos por estos piratas lo que realmente conmocionó al mundo. Henry Avery iba camino de convertirse en el pirata que más éxito había tenido. Después de promover un motín, se había adueñado del barco en el que trabajaba. Comenzaron 12 meses de abordajes sangrientos a través de los mares que culminaron con el ataque más audaz de todos. Henry Avery y sus piratas bombardearon el Gunshaway, un enorme barco perteneciente al Gran Mogul, el emperador de la India. Avery esperaba hacerse con un enorme botín consistente en oro y joyas. Pero una vez a bordo, encontró algo mucho más interesante. Algunos de los marineros del barco indio eran en realidad mujeres disfrazadas. Se dice que el cobarde capitán del Gunshaway vistió a las mujeres de hombres para que lucharan mientras él se escondía en la bodega. ¿Y esa historia del capitán que se escondió y envió a luchar a las mujeres? Sí, algunas. Eran esclavas turcas. Así es. Vistieron a algunas mujeres como hombres y las enviaron a la cubierta a luchar. De ese modo la tripulación parecía más fuerte y numerosa y el capitán tendría tiempo de esconderse en las bodegas. No me extraña que se escondiera. Según muchos relatos, después de que los piratas abordaran el barco, siguieron 2 días de violencia, torturas y crímenes sangrientos. Cometieron atrocidades. Sí, es cierto. Había muchas mujeres como pasajeras y el barco estaba cargado de riquezas, así que el pillaje y las violaciones fueron muy frecuentes. Los hombres que viajaban a bordo del barco fueron torturados hasta que confesaron dónde estaba escondido el tesoro. Las mujeres fueron violadas reiteradamente, todas ellas, incluso las más mayores. ¿Una de ellas era la hija del mogul? Bueno, eso es una leyenda. Sabemos que a bordo había algunos miembros de la familia del mogul. Pertenecían a la nobleza india, así que eran personas bastante importantes. Gente muy influyente. Se cuentan historias de chicas que se arrojaban por la borda y se ahogaban deliberadamente para no ser violadas. Y un comerciante indio se suicidó después de matar a su mujer y a una sirvienta para que no las tocaran. Una situación horrible. Las historias de las atrocidades cometidas en el Gunshaway empezaron a extenderse. Más tarde, Avery protestó por las acusaciones de violencia y dijo que las mujeres no habían sufrido ningún daño. Pero un miembro de la tripulación confesó en un juicio que allí se cometieron las barbaridades más horribles. Pero no eran solo Avery y su tripulación los que empleaban la violencia. Los libros y las películas nos muestran una imagen incluso romántica de los piratas. Pero la realidad es que eran crueles, despiadados y sanguinarios, acostumbrados a la violencia más brutal. ¿Quién crees que fue el peor pirata? El peor en cuanto a sus métodos, a su crueldad. Edward Lowe.
¿Era muy cruel? Fue especialmente cruel. Cortaba los labios a la gente y creo que se los hacía comer. Aunque no sé cómo puedes comerte tus propios labios. Masticando. Torturaba a los hombres de las maneras más terribles. Los ataba en el mástil mayor y les tiraba botellas rotas, cosas así. Lolo Nice abría a los hombres en canal y les hacía bailar alrededor de sus... entrañas, sí. Y se comió el corazón de un hombre delante de él. En realidad, existen muchas historias terroríficas relacionadas con la piratería. Esas historias hacen que Henry Avery no parezca tan perverso, aunque era bastante violento. Su crueldad rozaba la depravación, pero los crímenes de Avery ya estaban pagando dividendos. En el Ganshaway, los piratas se hicieron con uno de los botines más grandes de la historia. A cada hombre le tocaron 1000 libras, que actualmente equivaldrían a 135.000 euros. Incluso hoy en día sigue siendo uno de los saqueos más rentables de la historia. Había miles y miles de libras, y tanto en aquella época como en esta, suponen una enorme cantidad de dinero. La mayoría de los piratas se regían por un estricto código de conducta, lo que significaba que cada uno tenía derecho a una parte del botín. Sin embargo, Avery era muy avaricioso e ideó un plan para recibir una parte mayor de las riquezas. Avery se dirigía a Madagascar con 2 de los barcos más pequeños que iban cargados de plata, oro y joyas. Su meta era construir un fuerte en la isla. Y convenció a sus camaradas de que el tesoro estaría más seguro en el Fancy, ya que era un barco más resistente. Consiguió ganarse su confianza al disponer 3 cierres de seguridad sobre cada cofre, de modo que nadie pudiera abrirlos. Asombrosamente, los capitanes de las 2 naves estuvieron de acuerdo. Durante 2 días los barcos navegaron juntos, pero al tercer día, cuando los hombres de las chalupas se despertaron, se dieron cuenta de que Avery había desaparecido. Él y sus más allegados se habían fugado. El ataque de Henry Avery al Ganshaway le había hecho más rico de lo que nunca habría imaginado. Pero tendría que enfrentarse a las consecuencias de este crimen. Avery era un hombre muy perseguido. Había dañado irremediablemente las relaciones entre la India e Inglaterra. El Gran Mogul estaba tan contrariado que amenazó con expulsar a los ingleses de su imperio. Solo si los británicos llevaban a Avery y a sus hombres ante la justicia, podrían reparar las ofensas y los actos de piratería. De modo que ahora Avery era rico y famoso, pero habían puesto precio a su cabeza. Henry Avery atacó un barco indio, el Ganshaway, y eso casi provoca una guerra mundial. Las consecuencias de sus crímenes perjudicaron mucho a Inglaterra. La Compañía de las Indias Orientales suponía un gran negocio. De hecho, era la corporación más grande del país. Y cientos de personas habían invertido miles de libras en ella. Pero cuando Avery abordó el Ganshaway, el Gran Mogul culpó a Inglaterra por no ser capaz de controlar a sus súbditos. Amenazó con matar a todos los ingleses de la India y con prohibirles comerciar con la Compañía de las Indias Orientales. Eso hubiera supuesto la ruina para Inglaterra. Los efectos fueron enormes. Para evitar el conflicto, Gran Bretaña fue tras los piratas. En los años siguientes, fueron enviados varios escuadrones de la Marina Real para intentar capturar a todos los piratas posibles. Pero no pudieron. Capturaron a muchos, pero no a Avery. El objetivo del Mogul. El objetivo del Mogul. La meta de Avery había sido conseguir una gran cantidad de dinero y desaparecer. Pero para un hombre tan buscado era difícil ocultarse. Uno de los problemas de Avery es que se hizo muy célebre enseguida. De hecho, se le conocía como el archipirata. Su fama se extendía por todo el mundo
y era el protagonista de numerosos libros, juegos, canciones y baladas de todo tipo. Se hizo famoso en poco más de un año. En un periodo de tiempo tan corto, consiguió labrarse esa reputación. Sí, y su leyenda duró mucho. 20 o 30 años después, la gente aún escribía historias sobre Henry Avery. Avery quería disfrutar del botín de sus abordajes, así que condujo a sus hombres a Providencia, en las Bahamas. Pretendía sobornar al gobernador con unas monedas de oro. Esto garantizaría su seguridad. Después compró una chalupa y puso rumbo a Irlanda. ¿Cómo evitó que le detuvieran? Una vez en tierra, consiguió esfumarse para siempre. Utilizó un alias y siguió solo su camino. Nadie ni sus más allegados sabían seguro dónde estaba y tampoco conocían su nuevo nombre. Avery simplemente desapareció. En Irlanda, 6 de los hombres de Avery fueron capturados y ahorcados. Lo que le ocurrió a su capitán no está claro. Algunos dicen que vivió cómodamente de los frutos de la piratería. Según otros, tuvo una existencia mísera después de que unos comerciantes de Bristol le despojaran de sus riquezas. Y hay quien cree que se ocultó en Devon con un nombre falso. Según la leyenda, poseía un montón de diamantes que eran parte del botín. Los reunió todos y los llevó a Bristol para intentar vendérselos a algunos comerciantes de la ciudad. Pero estos le dijeron que los dejara allí y que volviera un poco más tarde. Cuando regresó, los comerciantes se negaron a darle nada y le amenazaron con acudir a las autoridades y denunciarle. Así que se quedaron con sus diamantes. Le timaron. Y sin esforzarse. Eran piratas de tierra. Sí, de hecho ellos mismos se jactaban de ser mejores piratas en tierra de lo que lo hubiesen sido en el mar. Entonces Avery no tuvo éxito. En realidad lo único que sabemos con seguridad es que no le cogieron nunca. Y que Henry Avery consiguió el botín más grande de la historia en un solo saqueo. La captura del Gunsway fue legendaria. Había monedas valoradas en millones de libras, también oro, plata, joyas. Y Avery pudo escapar con todo aquello. La carrera de Henry Avery fue corta pero muy rentable. Nunca sabremos con exactitud qué pasó al final de su vida, pero sí sabemos que las autoridades nunca le capturaron. Y no sería justo atribuirle todo el mérito a la suerte, por lo que debió de ser un hábil pirata y también un hombre despiadado. En el próximo programa hablaremos de uno de los piratas más famosos del mundo, mi preferido, Barba Negra.